medio de la corrupción social y la crisis espiritual en la que vivimos, Dios levanta el ministerio Wester Paul con un contenido contundente y edificante. Debates. Yo vine a hablar fue las escrituras. Porque hay gente que están bien bonitos por fuera, pero están podridos por dentro por condiciones de su alma que no se les reflejan en la ropa. Entrevistas exclusivas. Que si el pastor no tiene la capacidad de ser padre primero, no puede ser pastor. Si no puede ser esposo, tú no me puedes aconsejar de mi matrimonio cuando tú no tienes control del tuyo. Reacciones. Pablo no estaba endemoniado. No, Pablo tenía un aguijón, pero no estaba endemoniado. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, que le daba su galleta. ¿Qué tiene que ver ese texto bíblico? Esa liberación me había encantado hacer. Predicaciones y mucho más. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Un canal para la familia. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. Evangelista Wester Paul de este lado, feliz y contento. Hoy traigo un contenido junto a mis invitados, dos personas que son la enciclopedia bíblica del 2025. Personas que cuando vienen al canal no vienen a hablar de que fulana estaba en el vientre, que esto, que aquello. No, señores. Vienen a hablar de Biblia. Y hoy, para tomar un punto bíblico y un tema bíblico, queremos tratar el tema del infierno. He visto en los últimos días cómo personas han querido negar la existencia del infierno, y hoy vamos a hacer un diálogo bíblico para saber por dónde vamos a agarrar este tema. Si el infierno es la teoría de Dante, de Benny Hill, no sé, son muchas teorías, si es el Valle de Gidón, etc. Pero traigo a dos ortodoxos, dos exégetas, dos personas que se desayunan y almuerzan y su dieta es la Biblia. En donde ya no estoy hablando mucho, ¿verdad? Dele. Bendiciones, familia, de una manera muy poderosa en el nombre de Jesús. Dios le bendiga esta plataforma, Wester Paul, un canal que ha sido bendiciones para otros canales y para grandes personas que quizá no tienen un lugar donde recibir la palabra, ¿verdad? Entonces estos son los métodos que el Señor ha permitido para que esta palabra y este conocimiento pueda llegar sobre muchas personas, que el velo de la ignorancia se ha apoderado de su existencia. Y es un velo que tiene que ser quitado a través del conocimiento y de la revelación. Y sabiendo que lo que es bíblico, usted no puede descartarlo por una postura personal. Wow, tremendo eso. Wester, pasa para acá que tu voz es demasiado amplia. Tú te escuchas sin micrófono, muchacho. Nosotros somos tus invitados. Gracias. No, tú te oyes sin micrófono. Tu voz es fuerte también. Saludos. Voltéalo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para los que no les gusta la palabra bendiciones, para ustedes Dios les bendiga. Y para los que les gusta bendiciones, bendiciones de parte de Dios en el nombre de Jesús. Ramón Cabral, ya ustedes me conocen aquí. He estado varias veces con Wester. Wester es una figura conocida. Por ende, como estoy al lado de él, también entonces me están conociendo por la vía de este hombre de Dios. Gracias por permitirme estar en tu programa nuevamente, hermano querido. Amén. Miren, yo quiero que ustedes rápidamente me hablen, me ayuden a salir de algunas dudas. Hay personas también que, obviamente, este es un tema que le trae dudas en cuanto al infierno. Usted sabe muy bien que desde que uno se convirtió, escuchó que si tú pecas, te vas para el infierno. La contradicción que hay personas actualmente ahora mismo en el infierno. ¿Para dónde tú te vas cuando tú te mueres? Entonces, si no hay nadie ahora mismo en el infierno, ¿qué fue lo que vio Isaac Sánchez? ¿Qué fue lo que vio Angélica Zambrano? ¿Qué fue lo que vieron esos hermanos que han ido al infierno, que Dios le ha mostrado el infierno? Quisiera que por favor lo hagamos con toda la prudencia posible, sin intención de lastimar la revelación ni las experiencias sobrenaturales de otras personas. Poderoso. Este es un tema que a lo largo, a medida que va pasando el tiempo, ha causado mucha controversia. Y yo me he fijado que el ser humano, en su postura o en su opinión personal,
siempre ha querido evadir todo lo que tiene que ver con tormento y todo lo que tiene que ver con castigo, tratando de mantener su personalidad a salvo desde su postura desde esta tierra. Pero la Biblia, en diversos pasajes bíblicos, diversas historias, habla acerca del infierno. La Biblia habla del rico y de Lázaro. Hay personas que dicen que eso es una alegoría, Wetter. Otros dicen que es una metáfora, pero yo he estudiado y sé que eso fue real. ¿Me entiendes? Sé que eso fue real lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a esta tierra tiene un papel, tiene un guión. Todo el que viene a esta tierra viene con un papel. Entonces, hay personas que se rehúsan a jugar el papel por el cual fueron enviados. O sea, el papel del rico era sustentar a Lázaro en ese momento. Y el papel de Lázaro era estar ahí al lado del rico. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner al lado de personas y va a poner personas al lado tuyo que son los que tú vas a tener que servirle en un momento o los que no vas a tener que servirle. Aleluya. Ahora, en el momento que el rico muere, dice que desciende. ¿Me entiendes? Entonces, desde el infierno, el rico tiene un contacto con Abraham. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no hay distancia. Así es. En el mundo espiritual, lo que está de allá para acá puede ver lo que se encuentra de este lado. Y dice que ellos tienen una conversación. En medio de esa conversación, el rico está siendo atormentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa historia? ¿Qué podemos hacer con eso? Porque para tú decirme que el infierno no existe, tú tendrías que descartarme esa historia. Tendría que descartarme los versos que está en el Apocalipsis. Tendría que descartarme cuando Pablo dice que entregó a Emilio y Alejandro a Satanás para que no aprendan a blasfemar en contra de la fe. O sea, dice que el infierno no fue preparado para los hombres, sino para Satanás y para sus demonios. Y a causa de la rebelión del hombre, a causa de la negatividad del hombre, eso es lo que le corresponde como sentencia. Porque si el infierno no existiera, entonces nosotros hiciéramos de todo aquí. Yo tengo una opinión muy fuerte en cuanto a por qué sale mucho ese tema. ¿Por qué? ¿Oh, sí? Sí, tengo una opinión. Mira que... Deja que el Ramón... Mira que no, yo tengo este micrófono aquí, ya me empoderé de él. Okay. Hoy estoy yo empoderado de todo lo que es de Dios. Dale. Oye, ¿qué es lo que pasa? La corriente que habla sobre el infierno viene desde el siglo I, desde el siglo I de la era cristiana. Porque los discípulos que luego fueron apóstoles tuvieron condiscípulos. Tuvieron personas que escribieron por ellos también. Y cuando el cristianismo en el siglo II aproximadamente, siglo I, casi siglo II, se divide del judaísmo, entonces surge la corriente del cristianismo que es la que trae a colación el tema del infierno. El tema del infierno no es un tema meramente judío, porque los judíos en su mayoría no creen que existe un lugar llamado infierno, ya que la palabra infierno viene del latín infernos o lugar inferior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta corriente sobre el infierno empezó a moverse o empezó a diseminarse, a fluir en todas las naciones del cristianismo, los cristianos de aquel siglo empezaron a escribir sobre los tormentos del infierno. Porque el griego se escribió primero en hebreo, pero ¿qué pasa? El Shem Tov, que es el libro de Mateo, que se escribió en hebreo, no se conoce como que se escribió en hebreo, sino en griego, en el griego koine o el griego koiné. Entonces, en ese sentido, lo que pasó fue que, como la palabra viene del griego y se añade al latín, que es el lenguaje oficial de la época, que era el lenguaje oficial del imperio, la gente comenzó a presentar el infierno solo como una caverna de fuego, como un lugar donde las almas eran atormentadas. El judío sí cree que hay un lugar donde hay ausencia divina, donde Dios no está, donde la voz del Creador no existe. El cristianismo sí cree que el infierno existe y el lugar de tormento, y lo que tiene que ver con las partes de afuera, que son las tinieblas de afuera, donde está el llamado crujir de dientes. ¿Qué pasa entonces o qué ocurrió con el paso de los años? Que vino una cúpula, vino una
una cantidad de personas vinieron y comenzaron a tener experiencias sobrenaturales. Esas experiencias se documentaron en rollos, se documentaron en libros, de tal manera que esto se hizo oficial dentro del imperio, tanto del imperio episcopal, que es la Iglesia Católica, así como las diversas secciones que tiene la Iglesia Católica o las diversas iglesias que salen del episcopal. Al llegar a nosotros también creemos que el infierno existe. ¿Por qué lo creemos? Porque nosotros, además de que la Biblia nos enseña que Jesús habló en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, donde dice: no teman a los que matan el cuerpo, sino teman a aquel que puede matar el cuerpo y después que el cuerpo muere, sacarle el alma y llevarla al infierno. La palabra infierno allí se describió como el gran Hinnom, como el Gehenna, como el valle del hijo de Hinnom, que era donde había un gran vertedero que se sacrificaban niños, pero también se llevaban personas que no tenían quienes, cadáveres que no tenían quienes dijeran vamos a enterrarlo acá, no había fosas comunes, y ese era su sepelio. Y allí se sacrificaban también otras personas, y por eso los huesos de los muertos estaban allí. Y como este valle, como este basurero, desde la época de Ezequías estaba todo el tiempo prendido, encendido, entonces muchos de los del Nuevo Testamento, de los nuevos testamentarios, agregaron que ese era el infierno. Ahora, sin embargo, voy a terminar para darte que tal vez hable menos, porque ya me tomé casi todo el discurso. No, dale. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, no por las experiencias de Angélica Zambrano, no por las experiencias de los 7 que fueron al infierno, no por las experiencias de otros que dijeron que fueron, sino por experiencias vividas, experiencias propias, experiencias que no fueron contadas, y porque la Biblia enseñó con base y lo enseña. Usted me diría: varón, recuerda que hay textos espurios, recuerda que hay textos que fueron agregados y otros fueron quitados, pero no me venga diciendo que no existe esa parte espiritual. Pero que el cuerpo, y entonces si el cuerpo, ¿cómo es que alguien si sale del cuerpo se va a quemar si es algo espiritual? Porque el infierno no es físico, es espiritual también. Amén. Mire, la opinión de Wester Paul, yo creo que con esta se va a acabar, se va a romper YouTube hoy. Señores, mire qué es lo que está pasando. ¿El problema con YouTube? Cuando él dice así. Mira qué es lo que pasa. En los últimos días han surgido personas, y es por eso que vemos que muchos han tomado el texto bíblico del apóstol Pablo cuando dice que la mucha letra mata. Y hay personas que han matado algunos fundamentos bíblicos por ir a buscar de donde no hay, por buscar la quinta pata al gato. Yo soy de la persona que estudio mucho la Biblia y soy muy crítico. Yo soy una persona muy crítica en cuanto a lo bíblico se refiere, porque llegué a vivir muchos años navegando y predicando un error o una verdad objetiva, pensando de que yo tenía la verdad absoluta. Wow. Por ende, a veces muchas personas, por querer escabullir, terminan arruinando el trabajo de Dios. Usted dirá entonces, Dios necesita lo falso para poder atraer personas. Lamentablemente, Dios no lo necesita, pero en una voluntad permisiva, lamentablemente yo he sido testigo ocular, testigo, amado, presencial, de cómo personas han estado testificando, Ramón Hansel, cosas que son mentiras, que usted y yo sabemos que son mentiras, sí, son verdad, claro. Y las personas se han convertido pensando que es una verdad. Wow, eso es verdad. Entonces, ¿qué acontece? El testimonio de los 7 jóvenes, ¿a dónde que entra en debilidad? Porque si es totalmente cierto lo que ellos testifican que vieron, creo, mi hermano, que no era para que supuestamente ellos estén descarriados. Testimonios de Isaac Sánchez. ¿Que también está descarriado? No es que está descarriado, pero se escucharon rumores de él, de tantas cosas,
que no la voy a mencionar aquí porque no son mis intenciones. Wow. Te lo digo porque personas que tuvieron mano a mano con él, pues me lo comunicaron, aunque yo no tengo que hacerme eco de lo que escucho, sino de lo que yo puedo comprobar. Sí. Pero es donde yo vengo y quiero afincarme aquí. No es que esté yo diciendo que porque yo dude del testimonio de otra persona, yo no puedo venir a descartar una verdad que posiblemente sea verdadera. Porque le digo una cosa, si el infierno es real o no es real, el único que gana o pierde soy yo. Porque si yo me pongo a pecar por creerle a 2 o 3 personas que es mentira, yo termino cayendo en un infierno. Sí, y si es verdad, entonces tú eres el que termina perdiendo. Y si es mentira, amén. Y si es verdad, como quiera, mira, de igual manera, yo soy de la persona que digo que no podemos servir al Señor por temor a la existencia de un infierno. ¿Tú sabías que hay gente que le teme a Dios es porque teme que no caer en ese lugar? Hay Exacto. gente que no ama a Dios. Hay gente que no aman a Dios, lo que temen es al infierno. Al infierno. Aman más el paraíso que al que cree. Si el infierno no existe, vuelve Romo. Vuelve. Ahí es que voy. Lo que pasa es... Son cristianos es porque hablan de infierno, no porque aman a Dios realmente. Por el temor que tienen de que su alma caiga allí. Por el miedo. Déjame terminar aquí. Escuche esto, escúcheme. Hay personas que han entrado a un nivel de libertinaje, en donde se emborrachan con vino, se emborrachan con whisky, se acuestan con otra mujer mediante a una bendita profundidad, porque no voy a maldecir ningún conocimiento. No, claro. Mediante una bendita profundidad. Además no te vamos a permitir de una bendita alma gemela, en donde esa profundidad le da acceso a que si yo soy alma gemela de fulana que vive en San Quintín, yo entonces me acuesto con ella, pero también me acuesto con la de allí. Pero entonces, ella también es gemela. También es gemela. Pues son trillizos, 4 yizos, pero es para ellos tener acceso a tener sexo con esa persona. Mi madre. Entonces, como su misma conciencia le dice, te vas para el infierno porque está caminando en un camino pecaminoso. Ellos quieren tratar de engañar a su conciencia con una verdad inventada de ellos. O sea, tú lo que me está diciendo es que ellos bloquean su conciencia. Ellos están tratando de bloquear su conciencia con una información que ellos tienen, que no es un conocimiento, sino una información, porque revelación, conocimiento es diferente a una información. Claro. Hay gente que lo que tiene no es información. Entonces tenemos a Janes y Jambres en los altares. Janes y Jambres en las redes sociales. Tratando de resistir una revelación, una verdad bíblica con otra supuesta verdad que más tiene que ver con arqueología y que tiene que ver con academia. Postura propia. O sea, miren de entra el punto. Que quieren ensuciar la Reina Valera. Ok, supongamos que en sus traducciones se hayan perdido la esencia del lenguaje original de la Biblia. Pero si Dios lo permitió y mediante esa permisión divina, señores, hay personas... Yo no conocía a Jesús si no era por la Reina Valera. Todo el mundo conocía a Jesús por la Reina Valera. Entonces, tú el que leyó la Reina Valera se va para el infierno. Venga. Tú el que la Reina está perdido. Mire, gracias a la religiosidad de muchos, hoy en día hay personas que tienen temor al pecado. Sí. Gracias a la religiosidad de muchos, hoy en día hay gente que no están recasados, que están ahí esperando en su esposa, que están soportando a su esposa. Porque si el recasamiento hubiese sido algo mundial, mira, donde más hubiera recasamiento fuera en la sana doctrina. Se lo digo yo. Claro. Míreme, si el recasamiento no se estuviera atacando, anduviera más recasamiento fuera en la sana doctrina. Porque son los matrimonios que hoy en día son más golpeados. Más golpeados. Hello. El matrimonio más golpeado es el matrimonio de la sana doctrina. Sí, y se ocultan muchas más cosas, callado. Hello. Entonces, ¿qué le quiero dicho con esto? Porque hay gente que están diciendo que el infierno no es real. Búscalo. Busca su vida. Busca su vida. Busca su vida. 5 mujeres. Oye lo que dice la Biblia. Dale. Oye lo que dice la Biblia. Dame el micrófono. Toma este. Oye lo que dice la Biblia. 1 de Corintios 2:11. ¿Quién conoce la cosa del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Qué tiene el hombre? El mismo espíritu tuyo tiene conocimiento de las cosas espirituales. Claro que sí. Y tu espíritu sabe lo que representa un peligro para tu existencia, para tu alma, para lo que tú eres. ¿Tú me estás entendiendo lo que te digo? Tú sabes, hay personas que si tú le preguntas que si se van con Cristo no saben qué decirte.
Exacto. ¿A qué le teme tu alma? Exacto. Porque tu alma sabe que está en la dirección que le puede dar peligro. Incorrecta. Incorrecta. Wow. Hello, tu alma está en la dirección incorrecta. Sí. Cuando un alma está en la dirección incorrecta, teme de ser desprendida del cuerpo. Pero, Porque wow, va a ir al lugar de su tormento. claro que sí lo sabe. Hello, ¿por qué Pablo le dijo? Ya he peleado la buena batalla, ahora me espera la corona de vida. Sí. Pablo lo que está diciendo, yo terminé con mi asignación Una en esta tierra. conciencia sana. Yo no hago nada aquí. Y oye lo que dijo Pablo. En un momento, para mí el vivir en Cristo y el morir en ganancia. Lo que está diciendo, si yo muero, mi alma irá a la dirección correcta. Pero hay almas que saben que no están en la dirección exacta. Y por cuanto no están en la dirección exacta, sienten un temor de un desprendimiento. Porque saben que al lugar donde van ahí van a ser un lugar de tormento. Wow, lo que tú estás diciendo, Hansel, es demasiado poderoso. ¿Tú sabes por qué? Porque cada persona en su alma, en su corazón, en su mente, sabe cómo está. El intelecto está en el alma, mi hermano. Tú sabes cómo está. Tú sabes lo que tú estás sabes. haciendo. Tú sabes cómo tú estás caminando. Tú sabes lo que tú estás diciendo. Tú sabes cuántas mujeres tú estás agarrando. Claro. Tú sabes cuántas cosas tú estás haciendo. Por ende, tu alma está clara de lo que va después de esto. Ella Por eso sabe. hay gente que cuando está muriendo, a un evangélico dice, no me dejes morir. Que yo sé que no estoy ready para esto. Porque el alma lo sabe. Claro. Mi alma lo sabe bien, Claro. decía David. Agonizando desde la cama. Entonces, hay una falta de paz, no hay una tranquilidad, No hay una tranquilidad. interior. Por eso, Mau. ¿A qué por le eso- teme? wow, yo siento a Dios. Por eso fue que Rafi Colón, en una de sus canciones, dijo: sé muy bien lo que se siente el vivir en paz con Dios. Cuando tu alma está en paz con Dios, a ti no te importa nada. Por eso los discípulos le decían: ahora mismo, si ustedes dejan de hablar de Jesús, no mueren. Pero si hablan de él, van a morir. Mátame ahora mismo. Voy allá. Voy con esto. Escucha esto. ¿Tú sabes en qué se basan muchas personas No interrumpa a tus invitados la próxima vez, oíste. Que tus invitados tienen la razón. No, pero si tú ibas a seguir, Dale. dime, escúchame. No, dale. Dale humilde. No, pero termina si te. No, dale ya. Mira donde nos basamos, o se basan muchas personas, no yo, para ellos querer negar la existencia. Ellos quieren comparar sus sentimientos y meterle un sentimiento a Dios que Dios no tiene. Wow. Lo primero es que Dios no tiene sentimientos. Así es. El hecho de que la Biblia te muestre o te plantee un lenguaje sentimental de un Dios que usted nunca ha visto, no significa de que realmente Dios tenga sentimientos. Exactamente. Sabemos que la Biblia dice que a él le dolió en su corazón, pero usted sabe que es un lenguaje bíblico a nivel humano para que el ser humano desde Es un lenguaje teofánico de Dios. Sí, así, antropomorfo. Una teofanía, una manifestación teofanía. de Dios a través de algo, a través de alguien. Sí, Ok. homórfoba, para que se presente a un Dios como si fuera un hombre, como si fuera un humano, para que los humanos lo podamos comprender. Porque si Dios tuviera sentimientos y emociones, ya el mundo estuviera acabado. Porque Por eso, gracias a que Dios no. Exacto. Entonces, no podemos comparar nuestro sentimentalismo a lo que es el sentimiento de Dios, que no tiene. Por ejemplo, hay personas que dicen que si el amor de Dios es incondicional, pues, ¿por qué si Dios no ama tanto, por qué no prepara un lugar para quemarnos? Entonces, ahí es que radica la otra pregunta. Amado, tú amas mucho a tu hijo, pero si tu hijo comete un acto delictivo, tu amor no lo va a sacar de la cárcel. No, Sí. claro Hello. que no. Si en Estados Unidos tu hijo comete un acto Un o un homicidio. abuso sexual Un homicidio. y un homicidio, Así es. nadie lo va a librar de la cadena perpetua. Son 200 años que le van a Le van a meter 200 años. Si tu hijo perteneció a la pandiña, a las marras salvatruchas, amado, nadie lo va a librar de Nayib Bukele. Por más que tú lo ames, tú no lo vas a volver a ver más nunca porque no te permiten ni verlo. nivel. ¿Entiendes? Entonces, fíjate en eso. Dios te ama, pero su amor no te va a librar a ti de tú infringir la ley. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual existen leyes que si usted la violenta, amado, lamentablemente, usted va a tener consecuencias en las que usted será tarde para usted arrepentirse. Pero dejo a mis invitados para no interrumpirlo más. Dale. Mira, ministro, antes que Hansel entre. El asunto del infierno es un tema que ha sido bloqueado por múltiples personas o por múltiples personalidades. ¿Desde cuándo? Desde siglos y siglos. Más de 2000 años atrás se ha tratado de obviar este tema, porque este tema confronta el alma. Este tema no confronta tu carne, este tema confronta tu alma,
los motivos de tu conciencia. Entonces, ¿por qué yo creo en la existencia del infierno? Aunque mi creencia es particular y hago la observación delante de mis hermanos y delante de ustedes. Yo creo que el infierno actualmente, y siempre lo he dicho en todo lo que yo digo, en todos mis mensajes, porque yo no voy a decir una cosa porque estoy de acuerdo con fulano. Esta es mi forma de pensar y creer y de analizar y la revelación que he recibido en base al infierno. El infierno tiene 7 portales, 7 dimensiones. De hecho, los Mecubalín enseñan que en las 7 dimensiones infernales hay una parte donde en la puerta principal hay un ángel del Señor que es quien permite la entrada de las almas, no el diablo. Atención país con esto. No el diablo. ¿Que permite qué? Que permite la entrada de las almas. ¿Por qué? Porque ese ángel conoce la razón por la que las almas entran. Van a ese lugar. Y ninguna alma, cuando está ahí adentro, puede salir. Ya no puede salir porque esa alma ya vino con un sello de lo que es desde la tierra. Cuando salió ya del cuerpo, va sellada. Y ese sello, así como el Espíritu Santo nos pone un sello bíblicamente, que se fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia, así mismo hay un sello de condenación. Esta alma está condenada. Y ese ángel, que es un gigante, que es prácticamente un arcángel, ve rápidamente, lee la vida de este ser humano y sabe por qué. Y le abre la puerta, porque son 7 portales, son 7 puertas. Que lo quieran creer los teólogos evangélicos que estudiaron cultura hebrea, que estudiaron hebraísmo, que estudiaron otras ramas, que estudiaron misticismo, que estudiaron Kabbalah, que estudiaron todas estas cosas, que lo quieran creer o no, ese es su problema. ¿Sabe por qué es su problema? Porque si usted no prepara su vida y de momento usted ignora todas esas cosas y comienza a vivir como usted le da la gana, cuando usted le toque despertar, porque usted sabe que vamos a despertar en un lugar, ya sea en el gran Edén o en el medio Edén o en el gran infierno o en el lago de fuego, es obvio que vamos a despertar en un lugar. Será entregado al lago de fuego. Entonces, eso significa que no continúe ignorando esta verdad. Tampoco se le está enseñando a millones, porque hay millones que están recibiendo esas enseñanzas, hasta de un judío que está por ahí, que dice que esos son cuentos del cristianismo. Ay, mi madre. Él dice, esos son cuentos de Paquito del cristianismo. Y lamentablemente, el hecho de que él sea judío no significa que si él vive una vida fuera de la voluntad de Hashem, del Eterno, fuera de la voluntad del Creador, él va a ir al gran Edén. Él va a ir al lugar que él siempre ha dicho que no existe. Porque Dios no tiene niño bonito, Dios no tiene niña bonita, Dios no tiene compromiso con alguien que no tenga compromiso con su palabra. Quien les está hablando, tengo mis debilidades, tengo mis situaciones, tengo mis problemas, pero amo a Dios y le digo, yo sé de la existencia de los cielos, sé de la existencia del paraíso, sé de la existencia del gran Edén, pero también sé de la existencia de esa parte infernal. En el 1996, le doy la palabra a mis hermanos, yo era nuevo, no era nuevo convertido, pero era muy joven, yo era un muchacho muy joven, y yo quería tener una experiencia con el infierno. Y yo decía, Dios, si en verdad el infierno existe, dame una experiencia, porque yo no estoy convencido de que exista. Y un día estaba orando y ayunando. Ese día era el día de mi experiencia. Ese día salí del cuerpo y comencé a descender por una parte oscura hacia abajo. Y mientras iba hacia abajo, tú no conocías este dato, ustedes no conocían esto. Esa de la exclusiva. Exclusivo para este canal. Cuando iba descendiendo, yo no podía ver nada porque era todo oscuro. Por eso el infierno es hacia abajo y es oscuro totalmente. El infierno es todo lo contrario a la luz. A la luz. Todo es oscuro. Todo lo contrario a lo que tiene que ver con lo celestial. Así es la parte contraria de lo celestial. Y al ir descendiendo, me llegó la palabra
tú quieres conocer el infierno. Tú quieres saber si existe. Como que sí, también. Y cuando iba descendiendo, ¿sabe qué pasó, brother? Le dije a Dios, ya, sácame, que yo creo que existe. Yo creo que es real. No me siga llevando más abajo. Hay personas que de la forma de convertirse fue un sueño que Dios le dio, que se estaban quemando, mi hermano, en el infierno, ¿verdad? Claro. Entonces, si el infierno realmente no existiera, pero entonces, ¿por qué la gente quiere salvar su alma? ¿Por qué tú tengas el evangelio? ¿Por lucrarte, por los cuartos de la gente, por tener fama? ¿Por qué que tú tengas el evangelio? ¿Por querer tener cámara o retribución de hombre? ¿O por qué? Porque, dime tú, ¿de qué tú estás tratando de salvar tu alma? Claro. O sea, ¿de qué estamos tratando de salvarla? Porque es una pregunta, como que eso no hay ni que indagarlo mucho. No. Eso ¿Y por qué vino Jesús? ¿Y por qué vino Jesús? Y dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y entonces, algo que está perdido está fuera de su lugar. Está fuera de su humanidad, Y de Jesús su gloria. habló. En el 2020, el Señor se me apareció antes de que entrara ¿cómo le llaman? El asunto este que mató mucha gente, el coronavirus. Y se me apareció este personaje con una bandeja en la mano. 25 de febrero 2020. Antes de llegar el virus aquí en lleno. Que lo trajo me acuerdo, yo venía de Ecuador. Y cuando llegué al aeropuerto de las Américas, vi la gente con mascarilla. Nosotros creíamos que eso que estaba en Wuhan, por allá en China, que eso no iba a llegar aquí. Y de repente, cuando vi la gente con mascarilla, le pregunté, ¿por qué? Porque entró aquí un italiano y trajo el coronavirus. ¿Cómo? El italiano que salía así, con el brazo así, en un sticker, que le hicieron así, que salió flaquito, que el corona no lo mató. Yo vine el 24, el 23, el 25 en la noche, un personaje vino a mi sueño y me dijo, con una bandeja puesta así y con órganos en la bandeja, me dijo, Ramón, muchas almas van a caer en esta temporada en el infierno, porque el infierno abre nuevas puertas, me dijo, porque van a caer muchas en él, más que en muchas épocas anteriores, y se fue. Entonces, si ese personaje me habló así, y es un personaje divino, no fue un diablo, no fue un demonio, ¿por qué rayo yo voy a decir y voy a negar la existencia de esto? Para justificarme que no existe, para decir que yo puedo hacer y deshacer, porque como quiera, como dicen los testigos de Jehová, tú lo que vas a ser extinguido como alma y ya tú vas a perder conocimiento y entendimiento y tú no vas a saber quién es. Mentira del diablo, mentira de las entidades que nos están escuchando y viendo. Ustedes saben, y las entidades saben también, que hay personas que están atormentadas en el Tártaro, en las cárceles y prisiones de oscuridad, porque su sentencia es a caer ya cuando se le pase el juicio. ¿Por qué? Porque vivieron una vida en pecado. ¿Dónde tú crees que está Hitler? ¿Dónde tú crees que está Mussolini? ¿Dónde tú crees que está Napoleón? ¿Dónde tú crees que está Nerón? ¿Dónde tú crees que está Calígula? ¿Dónde tú crees que están todos estos diablos que mataron millones de gente? Hitler. Adolf Hitler, que mató 6.5 millones de personas. ¿Dónde tú crees que están toda esa gente? Desgraciada. Ay, mi madre. Mire, vamos a aterrizar con esto. Sí. Hay que aterrizar con esto para decirle, amado, que la persona que tiene el valor de decir y negar la existencia del infierno es una persona utilizada como un instrumento para hacer y provocar el libertinaje. Hay personas que lo único que lo ata aquí en el evangelio es el infierno. No Dios. No Dios. Ahora yo le lanzo un mensaje directo a esa persona. Señores, ame a Dios. Yo sé que todos tenemos debilidades, pero todo si lo depositamos en la mano de Cristo, Él nos va a ayudar. Dame un minuto nada más. Fuego. Un minuto. Perdóneme, un solo minuto. Dale. Yo le hago un llamado sobre todo a teólogos que han enseñado y que empezaron enseñando la existencia del infierno y hoy están diciendo que no. Les hago ese llamado a ustedes, teólogos, teolocos también, que niegan la existencia de ese lugar de tormento y que muchas almas los escuchan a ustedes. Hay un teólogo que Dios le permitió tener una experiencia, me reservo nombre, duró como una semana en intensivo y ese teólogo todavía dice que el infierno no existe, que es un invento de la iglesia y que viene de la cultura de la iglesia católica, del cristianismo, y que eso viene también
de la teoría de Dante Alighieri de los años 1500, del libro que escribió Dante, que así se llamaba, La Divina Comedia, y él dice que de ahí es que viene, de cómo Dante tuvo las experiencias. ¿Tú sabes por qué Dios le permitió a Dante? Que yo creo que fue una verdad, aunque el libro parezca mitológico, yo creo que fue una verdad. Esas experiencias que él tuvo, Dios se las permitió, porque había pasado exactamente, ¿qué había pasado? Había pasado la parte de la peste bubónica, donde más de 100 millones de seres humanos murieron y la mayoría no conocieron al Señor. Donde históricamente se dice que almas que estaban muriendo, personas que estaban muriendo, veían a Mabé, la muerte, que iba a ellos en forma carabélica, y que desde esa época se sacó y se pintó a la muerte con un turbante puesto, con su rostro carabélico y con una hoz en la mano y con el pelo, porque es una mujer. Mabé no es masculino, es femenino. Desde esa parte, a partir de esa fecha, cientos de personas que murieron en la peste bubónica, en la peste negra del siglo XIV, testificaban de que ese ser los iba a buscar. ¿Y para dónde lo llevaba? Nada más para el sepulcro, nada más para el cementerio. Lo llevaba tan solo para un lugar y ya. No, se lo llevaba de la tierra, y todo el que no había pactado con Jesucristo, con el Rey de Gloria, con el eterno Dios, se lo llevaban directamente a un lugar que le correspondía, conforme a su vivencia. Entonces, teólogos, por favor, ustedes saben en su conciencia que el infierno existe. No nieguen la existencia de él. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Espero que usted vaya rápido al canal de Ramón Cabral y al canal de Hansel de Jesús. Señores, muy pronto estos dos ministros, yo como apóstol lo he enviado. A uno va para Colombia y otro va para Paraguay, porque yo soy el apóstol. A mí no me luce hacer fanfarria con la foto. Sí, el 16 estaremos en Colombia, en Buenaventura. 16. A mí no me luce hacer fanfarria, pero nada. De marzo, si Dios quiere. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con usted, Wester Paul. El título de este video, como sale aquí mismo: hoy te comprobamos de que sí existe el infierno. La existencia del infierno. ¡Wow! Dios le bendiga y Dios le guarde.